Dios los bendiga, hermanos. Nuevamente es un gusto poderles saludar por medio de este medio. Reciban un abrazo, un saludo de parte de nuestra familia, a la iglesia local, pues la amamos, la extrañamos y vamos a esperar pacientemente, dice el Salmo. Pacientemente esperé en Jehová y Él oyó todas nuestras aflicciones, nuestras oraciones. Sigamos confiados en el Señor. Es un momento hermoso en el poder hoy en día congregarnos a través, ¿verdad?, de esta Facebook, YouTube, ¿verdad?, de estas vías virtuales donde podemos proclamar el Evangelio de Jesucristo. Que eso estamos llamados a predicar siempre, el Evangelio de Cristo, ¿verdad? Proclamar las nuevas de salvación, las buenas nuevas de salvación, ¿verdad? A cada creyente, a cada hermano, discípulo y sobre todo aquellos que no conocen, ¿verdad? Siempre para que escuchen la palabra del Señor. Dice que la fe viene por el escuchar, ¿qué cosa? La palabra del Señor. Eso es muy importante. De eso estamos llamados, ¿verdad? Y como veíamos hace tiempo, es predicar a tiempo y fuera de tiempo, en cualquier momento, en donde sea. Nosotros debemos de estar siempre dispuestos a proclamar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, reciban un caluroso abrazo a todos los que se están conectando, ¿verdad? Un saludo. Sigamos adelante, mis hermanos, no desmayemos, no se desanimen, tomen ánimo, el Señor sea su consuelo, su fortaleza, su guía, y en todo momento, ¿verdad?, que usted y yo nos encontremos en una dificultad, siempre tenga esto en mente, y grábeselo en su corazón, que Dios está con nosotros, y que Él no se aparta de nosotros. Dice el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Aquel que no se duerme, aquel que guarda a Israel, decía este salmo, dice este salmo. ¿Cuánto más a nosotros, hermanos, verdad? Es muy importante siempre tener en cuenta esto. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en Tito 3, donde nos quedamos, ¿verdad? Vamos a continuar con esta serie que llevamos, se llama Cómo vivir en este mundo. Y es el número 2 que se llama Cómo debe vivir el creyente, parte número 2, ¿verdad? La semana pasada, pues estábamos viendo algo muy importante en el cual, como ciudadanos, ¿verdad?, como donde tú vives, en tu área donde tú vives, en tu comunidad, debes ser un hombre que siempre des testimonio, ¿verdad?, que Cristo ha cambiado tu vida, que Cristo ha sido el que siempre va a ser ante todo el primero. Y por eso le debemos respeto, honor y gloria, mi hermano, ¿verdad? Es muy importante que demos el testimonio, el cambio que está haciendo Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Pero para esto vamos a orar ante todo y darle gracias a Dios para que sea el que nos dirija y nos guíe a través de su Santo Espíritu. Señor, te damos gracias hoy en esta hermosa mañana. Gracias por este tiempo, Señor. Hemos adorado, exaltado tu nombre. Y bien escrito está ahí tu palabra, Señor. Proclamemos siempre el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo es lo principal, y más en estos momentos, Señor, que cuánta necesidad hay espiritualmente hablando, Señor, primeramente. Gracias te damos, Señor, porque tú eres maravilloso. Grandes cosas has hecho en nuestras vidas y las seguirás haciendo, Padre amado. Eres un Dios todopoderoso, hacedor de maravillas, de prodigios y milagros. Gracias, mi Señor. En ti estamos confiados y siempre confiaremos, a pesar de la circunstancia que estemos. Sabemos que tú estás ahí a nuestro lado, Señor, para fortalecernos, para animarnos, para consolarnos, Padre amado, Señor. Y muchas veces permites que pasemos estas pruebas, Señor, para que haya un crecimiento, para que haya ya no una dependencia de nosotros, sino dependiendo siempre de ti, mi Señor. Gracias. Háblanos, guíanos, Señor. Dinos cómo debemos dirigirnos cada día. Háblanos, Señor, porque es necesario, Señor, que Señor, no sigamos viviendo como antes, sino que haga un cambio. Y al salir, Señor, en los próximos meses, en el próximo año, días, no sé, cuando salgamos, Señor, de verdad podamos salir como esas nuevas criaturas que somos, Señor. Como esos nuevos cristianos, Señor, que de verdad no se avergüenzan. Y vamos a proclamar tu nombre. Y vamos a dar testimonio, no solamente dentro, sino fuera de tu iglesia, en nuestros hogares, en nuestros vecindarios, de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, mi Señor. Muchas gracias te damos, Señor. Toda la gloria y honra es para ti. En el nombre de Jesús. Amén.
Bueno, hermano, la semana pasada veníamos viendo acerca, ¿verdad?, de como ciudadanos, cómo debemos comportarnos, ¿verdad? Veíamos acerca de Pablo, cómo le habla a Tito, ¿verdad? Y tomamos un ejemplo, ¿verdad? Cómo esta iglesia en Creta, ¿verdad?, en esta isla, pues eran conocidos, ¿verdad? Eran, pues ahora sí, su fama que tenían. Pero dice Pablo a Tito, pero recuérdales lo que ahora antes vivían y a lo que ahora son. ¿Te acuerdas cómo éramos antes? ¿Verdad? Ay, híjole, yo creo que cada quien se acuerda cómo era antes. Y a veces oíamos gente que decía, no, ¿cuándo va a cambiar? Ni volviendo a nacer cambia, ¿verdad? Pero sabemos que hubo un nuevo nacimiento en Cristo y que Él sigue cambiando, transformando nuestras vidas. Y nosotros, ¿verdad?, somos los que también necesitamos esa transformación, ese cambio de adentro, para que podamos reflejar hacia afuera, al exterior, lo que Cristo está haciendo, mi hermano. Y es algo muy importante, ¿verdad? Aquí en la isla de Creta eran hombres muy, ahora sí como decimos, ¿verdad? Ahora sí muy sanguinarios, podrían decir muy groseros también, o sea, golpeadores, o sea, no obedeciendo a nada. Pero se nos recuerda siempre, ¿verdad?, que dice primeramente, les dijo Pablo a Tito, recuérdales que se sujeten ahí donde viven. Ante todo deben de dar testimonio, ¿verdad? Y es importante. Y fíjese algo que viene hablando acerca de cómo debemos comportarnos como ciudadanos. Y después, ¿verdad?, se nos dice, y recuérdales lo que eran antes. Se supone que ahora estamos en Cristo, tú como creyente, como seguidor de Cristo, ¿verdad? Que tú amas a tu Señor Jesucristo, que ya no podemos comportarnos de la misma manera de antes. El vivir de antes ya no lo debemos de vivir, sino debemos de vivir ahora en Cristo. ¿Ya? Y vamos a pasar etapas, vamos a pasar circunstancias difíciles, ¿verdad? Que muchas veces, muchos de nosotros que empezamos a caminar este camino de Jesucristo nos desanimamos, o porque vienen muchas habladurías hacia nosotros, de parte de tu familia, de parte de tus conocidos, ¿verdad? Donde se empiezan a mofar, a burlar de ti, ahora ya eres cristianito, ay, ahora ya eres aleluya. Y pues decirlo de verdad, ¿verdad? Con una, ¿verdad? Es pararnos y decirle, ¿verdad? No avergonzarnos y decir gracias, Señor, porque este es el caminar en Cristo, ¿verdad? Que vamos a sufrir muchas veces padecimientos, dolores, angustia y dolor. Pero sabes, el que está ahí que te dice, sé fiel hasta la muerte, sé fiel hasta tus últimos días, que Dios te recompensará, mi hermano. No es el hombre que te va a recompensar, te va a recompensar Dios, fíjese. Y fíjese cómo hablando Tito, ¿verdad? Le recuerda a los cretenses, a los creyentes ya de Creta. Dice así la escritura del Señor, dice en Tito 3:3, porque nosotros también éramos en otro tiempo, fíjese, se supone que éramos del tiempo pasado, ya no somos esos hombres. ¿Por qué? Porque ahora vivimos en Cristo, la luz llegó, fíjese, porque nosotros también, dice, éramos en otro tiempo insensatos. Fíjese, aquí da hartas cosas que de verdad yo creo a veces nos identificamos con cada una de estas cosas, tristemente pues éramos todas, por eso las está diciendo. Éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia, envidia y aborreciéndonos unos a otros. Vea cómo lo describe aquí, ¿verdad? ¿Cómo éramos nosotros? Dice, en otro tiempo, fíjese. ¿Te acuerdas cómo eras? Me imagino que ya no eres así, o ya no somos así, ¿verdad? A veces la humanidad de nosotros está ahí, ¿verdad? Como que está viciado, dice la palabra del Señor, con las cosas viejas, y tenemos que ir despojándolas, irlas desechando, ¿verdad? Así como hablamos la semana pasada, antes no obedecías a las autoridades, hoy tienes que obedecerlas.
¿verdad? Antes a lo mejor no te importaba, tú te hacías tu propia ley, no, pero cuando hubo un encuentro con Jesucristo, con nuestro Dios, que Él vino hacia nosotros, ¿verdad? Que Él se nos reveló por bondad, por benevolencia hacia nosotros, por misericordia, que te vamos a hablar todo eso, nos enseña su luz, su palabra, y nos hace libres, pero libres para ya no vivir como antes, ya no vivir para hacer lo que queremos, sino vivir para Él. Esa es la diferencia, vivir para Dios. Y Dios nos enseña en su palabra que vamos a padecer, que vamos a sufrir, pero ante todo que debemos de dar buen testimonio como creyentes. Dice la palabra creyente, pues está registrada varias veces en la Biblia. Dice, se les llamó creyentes, dicen los hechos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque creemos en Cristo. La gente cree en lo que quiere, pero tú y yo creemos en Jesucristo, que Él vino, murió en una cruz, fue crucificado, ¿verdad? Y fue sepultado, pero resucitó de entre los muertos, ¿verdad? La palabra dice que Él vive, y ahora vive en tu corazón, si tú has creído en Jesucristo, amén. Entonces, fíjense, nos da ahí varias cosas, ¿verdad? Que en otro tiempo éramos. Dice, éramos. Se supone que ya no debemos de vivir en esas cosas, ¿verdad? Ya no, fíjese, la palabra insensatos, fíjese, viene algo, pues que andábamos como unos sabios. Es claro verla ahí, ¿verdad? Fíjese, eso quiere decir insensato, no sabio, no éramos necios, fíjese, ¿verdad? Mire, esta palabra va, éramos ignorantes. Se oye fuerte, ¿no? La palabra cuando alguien dice que ignorante eres. Pues sí, porque no hay sabiduría, no hay sensatez, fíjese. Y vivíamos así, fíjese. Pero dice la palabra, ¿verdad? Rebeldes, dice la próxima, rebeldes, fíjese. Esa palabra rebeldes, fíjese, es alguien, ¿verdad? Que no entiende, fíjese, que no tiene entendimiento, fíjese. Que siempre anda, dice, con sus propios deseos, quien no gobierna su vida, fíjese, ¿verdad? Que no, ahora sí que la mente de nosotros pues anda divagando y anda haciendo lo que quiere. Por eso dice rebeldes, fíjese, ¿verdad? Desobedientes, perdón, ¿verdad? Eso quiere decir rebeldes y desobedientes. Usted ha oído la palabra a lo mejor contumaz, vea entonces ahí, y es cierto, ¿verdad? Por eso nos dice insensatos, necios, rebeldes, porque no andábamos, ¿verdad? ¿Cómo? Entendiendo, fíjese, vivíamos como queríamos. Después sigue otra palabra, ¿verdad? Que va ahí juntamente. Esclavos, fíjese, ¿verdad? De concupiscencias, fíjese. Concupiscencias, fíjese aquí. Concupiscencias, fíjese. Esa palabra, fíjese, quiere decir codiciar o en deseos. Fíjese, entonces, ¿cómo andábamos entonces? ¿Verdad? Divagando, engañando, seduciendo. Fíjese, esa es parte del deseo, ¿verdad? Siguiendo a nuestros propios deseos, mi hermano, fíjese, muy rápido. Entonces, en malicia, dice, y viviendo en malicia. Esa palabra malicia viene del hebreo kakia, dice así. Hasta se oye feo, ¿verdad? Dice, malicia, maldad, fíjese, o sea, andábamos haciendo nada bueno. Todo era malo lo que tú y yo hiciéramos. Fíjese, por más que nos quisiéramos creer buenos, andábamos haciendo cosas que no le agrada a la sociedad y cosas que no le agradaban a Dios, fíjese. Entonces, fíjese, y después dice, y envidia, ¿verdad? Envidiando, fíjese, pues su palabra, y aborrecibles. Ve que esta palabra, aborrecibles, ¿verdad? O sea, odiar, ser odiosos, fíjese, fíjese, ¿no? Lo que éramos, o sea, odiábamos y éramos odiosos a la vez también, ¿verdad? Entonces, imagínense. Y después dice, y aborreciéndonos unos a otros, fíjese. O sea, no amábamos. El simple hecho de que tú oyes esta palabra aborreciéndonos, fíjese, cosa que ya no debe de haber entre aquel que se llama creyente, en aquel que dice amar a Dios, ya no tiene que comportarse de esa manera con su prójimo, y más que nada también con tu hermano en Cristo, fíjese. ¿Por qué? Porque antes éramos que detestábamos a las personas,
¿verdad? Odiábamos a las personas, fíjese, no amábamos, eso significa, ¿verdad? Lo opuesto, fíjese, siempre aborreciendo, fíjese. Pero Pablo le recuerda a Tito, dice, porque éramos, fíjese, por eso es bien importante, hermanos, porque nosotros también éramos. Dile a lo mejor que está alguien a tu lado, ¿eras o sigues siendo? Díselo. Ay, duele. Se supone que éramos. Se supone que ahora como creyentes debemos de vivir una vida en Cristo, que nos va transformando, nos va limpiando, nos hizo nuevos para poder obedecer su palabra, para poder ser lumbreras en este camino. Jesucristo dijo, ustedes son la luz de este mundo, porque yo estoy en ustedes, yo voy con vosotros. Eso es algo bien importante, hermanos, que nosotros debemos entender entonces, que Dios para eso nos llamó, fíjese, ¿verdad? Que tú y yo necesitábamos o que merecíamos, fíjese. La palabra es clara y sincera aquí, dice, cuando éramos en otros tiempos. Tristemente, cuando a lo mejor muchos vinieron al camino de Cristo y dijeron, ahora sí voy a cambiar, voy a ser un hombre nuevo, no voy a hacer más cosas. Y tristemente, hasta el día de hoy no has cambiado. O no hemos cambiado, seguimos siendo los mismos. Y ahora que nos encontramos en estas circunstancias tan adversas, tan difíciles, y dices, ay Señor, me estás dando otra oportunidad para que de verdad me ponga cuentas contigo. A lo mejor, fíjate, uno de tus peores temores es que dices, híjole, ¿y si me enfermo? ¿Y si me llega este virus? ¿Cómo el Señor me encontrará? ¿Cómo yo le podré entregar cuentas? ¿Cuánto tiempo ya llevas de cristiano? ¿5 años? ¿3 años? ¿10 años? ¿15 años? ¿20 años? ¿Y seguimos siendo los mismos? Es triste. Es triste. Muchos podemos saber la palabra y hasta ahí nada más. Muchos podemos tener mucha oratoria, sabérnoslas de arriba abajo, pero de nada sirve, como dice Santiago, si no somos hacedores. De nada nos sirve si nosotros no estamos ejercitándonos, viviéndonos en la palabra, actuando en la palabra, mi hermano, poniéndola por obra, ¿verdad? Tú y yo no éramos merecedor de esto, fíjese, porque vivíamos, hacíamos lo que queríamos. Pero Dios demostró nos dio su salvación, ¿verdad? Dice allá en Efesios 2:1 que Él nos dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Ve ahí, hermanos. Estábamos muertos, mas ahora tenemos vida en Cristo Jesús. Estamos vivos. ¿Cómo no podemos reflejar lo que ha hecho Cristo? ¿Cómo no vamos a proclamar lo que ha hecho Cristo en nuestras vidas? ¿Cómo no vamos a dar el ejemplo de lo que está haciendo Cristo en nuestras vidas, hermanos? En tu trabajo, con tus compañeros, allá con tu comunidad, allá con tus familiares. Es triste cuando te dicen, no ha cambiado, sigue siendo el mismo. Pero ahí, ahora, donde estás en tu hogar, con tu familia, con tus hijos o tú solo, es tiempo que te pongas a cuentas con Dios. Es tiempo que de verdad haya un cambio a partir de ahora. No podemos seguir siendo los mismos más. La semana pasada decíamos, como ciudadanos y más que nada ahora como creyentes. El Señor, fíjese, se nos olvida lo que Él hizo muchas veces. Que Él vino, se humilló, tomó la forma de un hombre, vino, padeció todo. A veces decimos, es que estoy padeciendo, hermano. Tú y yo no hemos padecido lo que realmente padeció Cristo. Él se entregó por amor, se entregó por la humanidad para que pudiera ser rescatada. Y muchas veces no valoramos esto, no lo apreciamos. Y es el momento que tenemos que apreciar, que tenemos que decir, gracias Señor, porque no era ni digno de que me salvaras. Porque ¿qué me merecía yo? Me acuerdo cuando vine a los caminos del Señor, este salmo, el Salmo 8, me queda muy recalcado porque dice, el Salmo 8, vamos a verlo, para que es uno de los salmos que a mí nunca se me ha olvidado y que está pegado en mí porque es una forma de lo que clama, está diciendo David a través de este salmo.
tan precioso, tan hermoso, que uno se pone a analizarlo profundamente diciendo, ¿quién éramos nosotros realmente para merecer la salvación de Dios? ¿Quién éramos nosotros para merecer algo tan preciado? Fíjese, mi hermano. Fíjese. Sí, dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos, dice, y de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Fíjate, hermanos. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, dice en el 4, digo, ¿qué es el hombre para que de él tengas memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas, bueyes, todo ello. Y asimismo las bestias del campo. Fíjese. Las aves de los cielos, los peces del mar y todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Fíjese. O sea, lo que le dio al hombre, hermanos. La honra que le ha dado al hombre, hermanos. Eso se está refiriendo. O sea, su gloria de Dios, o sea, no se compara, hermanos. Pero Él mismo le da algo al ser humano, hermanos, que como te dije, muchas veces no nos merecemos. Que tú y yo no nos merecíamos, fíjese. Nosotros siempre siendo hombres mortales, se acordó de nosotros, fíjese. Si somos, fíjese, ¿quién era Dios para que pensara en nosotros o que nos tomara en cuenta? Dice en una traducción, hermanos. Fíjate, te pones a pensar, ay, ¿qué me merecía yo? Nada, mi hermano. Dice la Escritura que lo que merecíamos era la muerte, era el castigo. Pero Dios, por su bondad, aquí nos va a reflejar su bondad, su benevolencia para con nosotros. Y no se nos olvide eso, mi hermanos. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el ser humano? Para que de él lo recuerdes y te preocupas por él, dice en una traducción. Se preocupa por ti como humano, como creyente. Y muchas veces no entendemos, hermanos. No estamos viviendo como nos ha mandado en su palabra, fíjese. Por eso me recuerda Efesios 2:1, ¿verdad? Él nos dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, fíjese. Vamos a ir a ver a Colosenses 3, fíjese lo que dice Colosenses 3, rápidamente. Es para recordar, hermanos, lo que ha hecho Dios por nosotros y va a seguir haciéndolo. Seamos por eso hombres obedientes, fíjese. Colosenses 3. Aleluya. Dice desde el 5. Dice, ahí está claro, dice, tu vida antigua y tu vida nueva. Dice, dice, hacer morir pues lo terrenal en vosotros. Fíjese, otra vez nos recalca cómo éramos y tenemos que hacer morir en nosotros, hermano, para que Él viva en nosotros. Dice, ¿verdad? Allá en la palabra en Mateo, Juan decía, ¿verdad? Es necesario que yo mengüe y que Él crezca en mí. De verdad, ¿cuántos de nosotros hemos menguado? ¿Verdad? Nos hace falta eso, para que el Señor crezca en nosotros. Debemos desechar todo lo que no le agrada al Señor, fíjese. Entonces, hacer pues morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, fíjese. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Fíjese, ¿qué clase de hijo te consideras? ¿Obediente o desobediente? Ay, ¿duele? Pues hay que sobarnos. Claro que duele porque yo quiero ser un hijo obediente. ¿Cuántos, verdad? Fuimos hijos, muchos de nosotros, y realmente no éramos obedientes a nuestros padres. Y cuando no éramos obedientes a nuestros padres, ¿qué crees que había para nosotros?
una reprensión o un castigo. Por lo mismo hay para con Dios, dice su palabra. Porque si te toma por hijo, te va a reprender, te va a dar con vara, te va a disciplinar. Y eso es lo que a veces a muchos no nos gusta. Pero es necesario, hermanos, que el trigo sea azotado, saque todo lo que no sirve de nosotros. Por eso también nosotros tenemos que hacer morir todas estas cosas, pues ya no vivimos en la vida antigua, sino en la vida nueva que está en Cristo Jesús. Ya no podemos ser entonces como aquellos cretenses, que eran peleoneros, que no obedecían a las autoridades, ¿verdad? Y que quieren venir a la iglesia muchos y quieren hacer lo que se les pegue en la gana. No. Tú y yo debemos ser hombres y mujeres que obedezcan, amen a Dios de todo corazón. Fíjense entonces, porque dice en el 7, en las cuales vosotros también anduviste o en otro tiempo. Vea, otra vez se nos recarga, en la cual se supone que ya no lo hacemos, sino que anduvimos haciendo en otro tiempo. Dice, Dios conoce nuestra vida y sabe quién éramos antes, sabe quién somos hoy y sabe lo que vamos a hacer más adelante. Por eso es muy importante que nosotros haya ese cambio, haya esa transformación en nuestras vidas. Yo quiero vivir como un creyente verdadero, no como cualquier creyente que se proclama creyente y vive como quiere y hace lo que quiere, mi hermano. No. El Señor es muy, muy bueno y misericordioso para contigo y para con nosotros. Debemos ser hombres obedientes. Fíjese. Por eso dice, cuando anduviste en otro tiempo, cuando vivías en ellas, dice. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Ira, enojo, malicia. Ahí está nuevamente malicia. ¿Te acuerdas? Blasfemia, otra vez ahí. Palabras deshonestas de vuestra boca, fíjese. Y no mintáis los unos a los otros. Fíjese, hermanos. Habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Fíjese, con sus hechos. Y tenemos que revestirnos del nuevo, el cual está conforme a la imagen del que lo creó. Se va renovando hasta el conocimiento pleno, mi hermano. Fíjate entonces aquí en Colosenses nos habla claramente, hermanos. Como Pablo, ¿verdad? Le dice a Tito, recuérdales a estos hermanos en Creta, ¿verdad? Ya no podemos seguir siendo de esa manera. Recuérdales lo que Dios ha hecho por nosotros. Recuérdales lo que Dios en su amor, en su infinita misericordia, se acordó de nosotros, hermanos. Fíjese, dice entonces en el 4 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, Tito 3:4, fíjese, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, su amor para con los hombres, fíjese. Cuando dice aquí se manifestó, quiere decir de una palabra que dice que nos alumbró de parte de Él, nos dio luz, hermano, fíjese, nos mostró su bondad, su benevolencia. Fíjese, hermanos, entonces, ¿quién iba a dar algo por nosotros, verdad? Dice por ahí, de hecho, ¿quién da algo por alguien? Nada, ¿no? Ni un peso, dicen, ¿verdad? Pero fíjese, Dios, tan misericordioso, se acordó para con nosotros, fíjese. Por eso, bien importante. Vemos la lista de inmoralidades, ¿verdad? Innumerables, ¿verdad? Son unas cuantas que aquí, pero son bastantes las que como hombres tenemos. Fíjese, pero fíjese, Dios nos demuestra algo aquí muy importante. Fíjese, dice, ¿verdad? Su amor para con la humanidad. La palabra, fíjese, el amor, fíjese aquí, para con la humanidad junto, quiere decir filantropía o filantropía, que quiere decir amor para con los hombres o para la humanidad, o sea, demostrando su benevolencia, mi hermano, su favor, fíjese. Por eso vuelvo y digo, ¿qué éramos merecedores nosotros, hermanos? De una muerte segura, pero Dios en su infinita misericordia, fíjese, por eso aquí entra la misericordia. Estudiando un poco de la misericordia es bastante, hermanos, y de verdad que les puedo decir que la misericordia de Dios se manifiesta de muchas maneras, hermanos. De verdad que les puedo decir que la misericordia de Dios para con nosotros es innumerable muchas veces, hermanos. Por eso, fíjese, el tiempo que ahorita está teniendo con nosotros Dios
es misericordia también, hermanos. Lo que Dios está teniendo, se está compadeciendo de nosotros. Porque era necesario que estas cosas acontezcan. Es necesario que estas cosas sucedan para ver dónde estamos parados. Para ver en dónde vamos a poner la vista. Y para ver si seguimos siendo los mismos. O ya no. O hemos cambiado. Y ahora sí hemos dicho, Señor, con todo lo que venga, yo te amaré. Yo te seguiré, mi hermano. Porque es bonito seguirle cuando todo es, ahora sí, cuando todo es bonito, cuando no te pasa nada, cuando no estás sufriendo ni padeciendo nada. Pero cuando es todo lo contrario, es ahí cuando nos apagamos. Cuando decimos, ¿de verdad esto es servir a Dios? Parece que ya nos abandonó. Parecemos que estamos viviendo como el pueblo de Israel. Hermanos, por eso se nos dejó escrito todas esas cosas, para que viéramos y analizáramos diciendo, Señor, ¿de verdad que estamos viviendo como aquel pueblo de antes de Israel? Desobedeciéndote, haciendo lo que queríamos, yendo en pos de dioses ajenos. Y cuando ya no veía, y cuando ya veían las calamidades, los sufrimientos, entonces venían y decían, Señor, perdónanos. Pero no era de corazón sincero, era solamente de boca. Y no debe de ser así, hermanos. Por eso se nos deja estas enseñanzas en las Escrituras, para no hacer lo mismo. Y si estamos haciendo lo mismo, por correr de todo corazón y decirle, Señor, perdóname porque de verdad que te he fallado. No he vivido como tú me has mandado. Quiero vivirlo ahora. Quiero ser un hombre que de verdad dé buen testimonio. Quiero ser un creyente verdadero, no un creyente más. Por eso dice, hermanos, es importante, nos hace recordar aquí, fíjese. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, su amor para con los hombres, y a esos hombres estamos nosotros, fíjate, se demostró su amor, fíjese, nos salvó, fíjese, vea la palabra aquí en Tito 3:5, seguimos, dice, nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, fíjese, aquí entra, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Ahorita vamos a ver todos estos, fíjese. Entonces, nos salvó, fíjese, no por obras de justicia que tú y yo hubiéramos hecho. Fíjese, hermanos, Fíjese, entonces, me recuerdo nuevamente Efesios 2:4, hermanos. Pero Efesios habla todo de la salvación, hermanos. Fíjese, 2:4, ve lo que dice aquí. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Vea, el amor de Dios no es como nosotros, que un día queremos amar, otro día no, otro día nos hacen algo y ya andamos aborreciendo. O sea, recordamos lo que éramos antes otra vez. Empezamos a aborrecer al hermano, nos peleamos con la señora porque no te hizo los chilaquiles que querías, porque no te hizo lo que tú querías comer ese día, y ya te pusiste trompudo, ya te enojaste, ya te encerraste en el cuarto y ya. No, hermanos, eso es para los niñitos. Usted no ve que los niñitos hacen así. Se enojan con papi y con mami cuando les llaman la atención. Pues parece que así estamos actuando. Se nos olvida muchas veces, hermanos, el gran amor que Dios tiene para con nosotros. Y tú a veces no puedes perdonar una simple ofensa. O a veces no perdonamos a alguien que allá te está ofendiendo en tu trabajo. Y entonces nos olvida que somos creyentes. Y no estamos dando, como recalco nuevamente, no estamos dando el ejemplo. No estamos siendo hombres que alumbremos en medio de la oscuridad. La misma oscuridad también te está opacando a ti, hermano. Fíjese, entonces, Efesios 2:4, ve lo que dice, que es rico en misericordia, fíjese. Ve cómo esas riquezas sí son para nosotros, hermano. Vea, de las riquezas que nos habla aquí, del favor de Dios para nosotros, la misericordia de Dios, hermano. O sea, te voy a dar el término misericordia. De verdad que... Y es poco, porque de verdad misericordia del Señor es bastante, dice. Por su gran amor que nos amó. ¿Vea? No dice que te amó antes, dice que nos sigue amando. Dice entonces, aún estando nosotros muertos en pecados, ¿cómo estábamos? Muertos, hermanos. Nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Por qué con Cristo? Porque creímos en Él, porque dijimos, Él es mi Salvador. Él vino a pagar lo que yo tenía que pagar. Pero ¿cómo lo íbamos a pagar, hermano? Por más que lo hiciéramos, no se podía.
porque nuestra sangre está llena de pecado. Estábamos llenos de inmundicia. Éramos pecadores, hermanos, siendo el mismo pecado nosotros, y Él nos, con su sangre preciosa, con esa sangre que derramó cuando le pegaron, le dieron latigazos, lo golpearon, lo abofetearon, se burlaron de Él, le pegaron en la cara. Hermano, yo siempre he recordado esto y te sigo recordando. A Jesucristo no es como lo pintan en las películas. La Escritura de Dios dice que todo su cuerpo casi quedó desfigurado, mi hermano. ¿Tú te imaginas? ¿Y sabes por qué? Por amor a ti, por amor a mí. No se nos olvide esto, hermanos. Nunca se nos olvide ese amor tan grande que Dios tiene para con la humanidad. Ese amor tan grande que tiene para con nosotros, dice. Nos dio vida juntamente con Cristo. Y dice, por gracia, por regalo de Dios, tú y yo somos salvos. Sois salvos, dice. Qué bonito es esto, de verdad te lo digo. Porque por gracias, dice, sois salvos, dice. Entonces vean lo que nos viene indicando aquí, hermanos, fíjese. Vean toda la compasión del Señor, misericordia. Te voy a dar un poquito de la misericordia del Señor, fíjese. Algo que puede ser misericordia es algo cuando viene algo compasivo, ¿verdad? El amor, por eso cuando estábamos viendo Efesios, el amor, ¿verdad? Es parte de la misericordia de Dios, fíjese. Porque estábamos en desgracia. Nuestra condición espiritual, ¿cómo era? Muertos, fíjese. No merecíamos ningún favor de parte de Dios, déjame decírtelo, pero por la misericordia, que aquí entra, como dice Efesios, que te lo leí, ¿verdad? Por la gracia, es parte de la misericordia, la gracia, o sea, el regalo, el favor de Dios, ¿verdad? La actitud de Dios hacia los seres humanos, hermanos, fíjese, lo que nos enseña primeramente aquí, que tú y yo como hombres éramos miserables, fíjese, que éramos culpables, fíjese, pero la misericordia nos da de su gracia. Fíjese, hermanos, fíjese, de la misericordia de Dios tuvo compasión y nos dio un regalo hacia el hombre. ¿Cuál era? La salvación. Fíjate. Y a veces no tomamos en cuenta muchas veces estas partículas que muchas veces las sabemos de las Escrituras, no las tomamos en nuestras vidas, hermanos. Fíjese. Por eso dice, somos salvos por la misericordia de Dios, hermano. Acuérdate de esto, fíjese. Fíjese cómo Dios siempre muestra su misericordia, su trato desde su pueblo también a Israel, fíjese. Siempre demostrando la misericordia con este pueblo, que debería ser fulminado, y mira, hasta el día de hoy, ¿dónde lo tiene? ¿Verdad? Fíjese, en aquellos desobedientes, hoy no creyendo, ¿verdad? Pero muchos, gloria a Dios, están creyendo en Jesucristo, ¿verdad? Fíjese. Entonces, está mostrando la misericordia, dice. Y Jesucristo hizo lo mismo, mostró misericordia. Cuando vino a esta tierra, ¿qué mostró Jesucristo? Cuando lo veían pasar, que le decía, hijo de David, ¿qué le decía? Ten misericordia de nosotros. Señor. Mira, la misericordia es algo que también Dios nos enseña para poderlo hacerlo nosotros. Es que a mí me han ofendido. Nosotros ya hemos ofendido a Dios y mira, por su misericordia nos perdonó. Ahora que a ti te digan algo que, hermanos, ya basta, dice la palabra, el tiempo de vivir antes. El tiempo que vivamos la palabra de Dios como verdaderos creyentes, siendo sabios, llenos de la sabiduría, del conocimiento de Dios en su palabra, hermanos. Ya no siendo los mismos, fíjate, entonces dice, mismo Cristo vino y demostró, ¿qué cosa? Misericordia, fíjese. La misericordia de nuestro Señor Jesucristo, del Dios mismo, del Dios todopoderoso, fíjese. ¿A quién demostraba Jesús la misericordia? A los enfermos, a los necesitados. Fíjese. Y también tú y yo, como seguidores, como creyentes, ¿qué te dije? Debemos, ¿qué? Demostrar esa misericordia, fíjese.
¿Por qué? Porque dice la Escritura que lo que le agrada más a Dios, ¿qué son los sacrificios o la misericordia? Misericordia quiero y no sacrificio. Ahí está. Misericordia quiero, dice, y no sacrificios, hermanos. ¿Verdad? La misericordia del Señor, fíjese. La misericordia también que debemos demostrar nosotros hacia el prójimo, fíjese. Que allí mira, yo no puedo ver esto porque en nuestro trabajo, por ser cristianos, la gente dice, ay, viene el cristiano, Dios lo bendiga. Pero te lo dicen con una forma que burlona, por fastidiarte. ¿Sabes? Ahí donde tú dices, Señor, perdónalos. Bernabé, cuando estaba siendo apedreados, que él mostró misericordia, les dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando lo estaban apedreando. Lo mismo que las palabras de quien las aprendió de Cristo. Cuando lo estaban crucificando y dijo, Señor, perdónales porque no saben lo que hacen. O sea, imagínate nosotros, hermanos, es tiempo de que de verdad vivamos en Cristo. Es tiempo que de verdad estemos dando sus frutos. Es tiempo que de verdad nos cimentemos en su palabra, fíjese. Por eso, cuando es necesario, siempre hay que demostrar, fíjese, lo que Dios nos ha enseñado, fíjese. ¿Verdad? La misericordia al trato al prójimo, dice. Al prójimo, acuérdate, no, aparte es tu hermano en Cristo, aparte es tu prójimo. ¿Por qué crees que empezó esta enseñanza a través de como ciudadano, tu prójimo? Cuando tú vayas a la iglesia, tu hermano en Cristo. Cuando tú estés en tu casa, a tus hijos, a tu esposa, ¿verdad? Demostrarles la misericordia del Señor y decirle, hijos, sin Cristo no somos nada. Si nos apartamos de Él, nada somos. Si no seguimos sus consejos, su conocimiento, su sabiduría, no somos nada, hermanos. O sea, y la misericordia la vamos a mostrar en que debemos ser como humildes y no orgullosos, fíjese. Ejercer siempre con alegría, fíjese, lo que nos ha mandado a hacer, hermanos, fíjese. Ay, fíjese. ¿Ah? La misericordia, pues, de parte de Dios, ¿verdad? Es una parte que se quiere relacionar como cristianos con nosotros, fíjese. Que no se te olvide. Entonces, ¿de quién son las misericordias? De Dios. Te voy a dar varios versículos, fíjese. Y esa parte de la misericordia, fíjese, lo que Dios tuvo al no ejecutar su justicia con nosotros. ¿Cómo quiere decir? Pues que tuvo que suplir donde tenía que de ejecutar eso que nos iba a dar a nosotros, se lo puso en Cristo. Y si hubo una ejecución ahora sí, de lo que él lo que él dice, la justicia. ¿En dónde aplicó la justicia a Dios? En Jesucristo. En que por eso tuvo que morir por nosotros. O sea, la ira de Dios vino ¿sobre quién? Sobre Cristo. O sea, mismo Dios se suplió, ¿verdad? Aquel cordero, como vimos la otra vez, suplió el cordero para ahí, donde tenía que caer el pecado de la humanidad sobre nosotros, vino a caer en Cristo Jesús. O sea, la misericordia, la bondad del Señor, fíjese lo que hizo. Que, hermano, a veces como que nos quedamos, ¿cómo? Sí, hermanos, fíjese, por eso, ese castigo era para nosotros, pero ¿a quién se lo dio? A Cristo, fíjese. Debido a que a nuestra vida pecaminosa que teníamos, fíjese, merecíamos la muerte. Estábamos separados de Dios, fíjese. Y aparte, fíjese lo que hizo Cristo. Hizo Dios por medio de Cristo. No solamente nos demostró su misericordia en esa parte, sino que nos dio vida juntamente con ¿quién? Con Cristo. Nos reconcilió con Dios, hermanos. Aparte que perdonó nuestra iniquidad, nuestro pecado, nos reconcilia con Dios nuevamente. Ay, hermanos, de verdad es que para estar contento y decir, Señor, gracias. Y yo viviendo mi vida como quiero. Y yo haciendo lo que se me pega la gana. No, hermano, ya basta de vivir de esa manera, fíjese. Entonces nosotros, fíjese, demostró su misericordia, ¿verdad? Porque como humanos merecíamos la muerte, fíjese. La condenación, fíjese. Por eso vino Cristo, ¿verdad? Y demostró, ¿verdad? Como dice allá en San Juan 3:17. Jesucristo no vino para condenar al mundo, sino para salvarlo. Pero la gente se condena por no creer, fíjese. No es que Dios los condena, ellos mismos por no creer en Dios, fíjese.
Fíjese entonces, vemos aquí, Él cargó el castigo, ¿verdad? Que merecíamos cada uno, pero nos salvó de esa condenación, fíjese hermano. Demostró su misericordia, como lo dice aquí en Tito 3:5. Hermanos, Él mostró su misericordia, su don, su favor, fíjese. Cuando en Hebreos 4:16, todos nos sabemos este versículo, Hebreos 4:16, ¿sí o no? ¿Qué dice Hebreos 4:16? Acerquémonos pues confiadamente. ¿Por qué muchas veces no nos acercamos a Dios? Porque no estamos viviendo, ¿verdad? Como Dios quiere. Porque solo nos acercamos cuando tenemos una necesidad nosotros o necesitamos una aflicción o estamos en una aflicción. Pero cuando aquí se nos invita, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. ¿Cuándo? En todo tiempo, mi hermano, en todo momento. ¿Por qué? Para alcanzar, dice ahí está nuevamente, ¿qué cosa? Misericordia. Para alcanzar de su misericordia, para hallar gracia, para el oportuno socorro. Muchos están convalecidos, no saben qué hacer, porque anteriormente no se acercaron al trono de la gracia. ¿Para qué cosa? Para hallar misericordia, para hallar el socorro, lo que estamos pasando en este momento. ¿Viste? A veces lo vemos y dicen, lo vemos como normal. Ay, sí, para entrar confiadamente a su trono, para hallar gracia, para hallar misericordia, ¿verdad? Alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Mira, por eso, si antes entramos y Señor, que tu misericordia, para que cuando aquel momento que venga la adversidad, la circunstancia que vayamos a pasar, podamos hallar gracias, mi Señor. Podamos hallar de tu socorro. Mira, por eso es que ahorita Dios nos está dando, nos fortaleció ya. Pero si no lo, y mira, por eso te dije anteriormente, estás en tu casa, fortalécete, búscale más, porque no sabemos la próxima plaga. Si a lo mejor esto se puede, mira, están oyendo, se está diciendo en el radio, ¿verdad? Están saliendo nuevas teorías, ¿verdad? Yo de repente oigo, no me gusta escuchar mucho porque ya sabemos que eso es algo repetitivo, ¿verdad? Pero se dice que posiblemente esta pandemia, todo este año la vamos a tener. Y se dice que hasta el 2021. Ahora dicen otros, ¿verdad? Ahí doctores, es posiblemente que hasta el 2022 se tenga la vacuna. Fíjese todo. O sea, pero tú y yo no estamos confiados en eso. ¿Estamos confiados en quién? ¿En quién? En Cristo. Todo se está preparando. Acuérdate, mira, para los que son bien, ahora sí que, ¿cómo se puede decir? Para los decretadores, para los, esos, ¿cómo se puede decir? Para los que siempre andan viviendo de victoria en victoria, dicen, ¿verdad? Y que están bien escondidos, ¿verdad? Las cosas no van a mejorar. Ya estamos, la misma palabra de Dios dice, en los postreros tiempos aumentará la maldad. Y tú ves la maldad que se ha desatado, hermanos, tristemente. O sea, hermanos, es tiempo que de verdad te digo, te afirmes en Cristo. Ya no seamos los mismos. Dios te está llamando a decir, hijo, yo tengo misericordia de ti. Tu misericordia es tan grande, mi Señor, de verdad que le digo. Por eso, acerquémonos confiadamente ante su trono para hallar, ¿qué cosa? Para alcanzar la misericordia. ¿Para qué? Para hallar gracia, para el oportuno socorro, para la próxima vez, hermanos. Por eso, acércate, búscale, fíjese. Por eso, fíjese lo que dice aquí. La palabra misericordia que estamos viendo es del griego eleos, se dice aquí, eleos. Fíjese. La misericordia es el acto de Dios. La paz es la experiencia resultante en el corazón del hombre. Fíjese. La gracia describe la actitud de Dios hacia al transgresor y rebelde que éramos nosotros. La misericordia, fíjese, su actitud hacia los que se encuentran angustiados. ¿Es cierto? Fíjese, la misericordia. Por eso, fíjese cómo se manifestó Dios, dándonos su salvación, siendo misericordioso, fíjese,
para con nosotros, perdonándonos de toda nuestra iniquidad, mi hermanos, fíjese. Dice allá en Efesios nuevamente 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, fíjese. No es por obras para que nadie se gloríe, mi hermano, fíjese. Salmo 103 dice, misericordioso y clemente, ¿quién es? Jehová, lento para la ira y grande en misericordia, mis hermanos, fíjense. Vea otro mismo salmo que parece que dice lo mismo, fíjense, y es en el salmo que te dice Salmo 103:8 y ese es Salmo 145:8. Sí, vamos a verlo, 145:8, fíjense. Porque ahí tú vas a ver nuevamente, vea, Salmo 145:8, vea lo que dice. Vamos. Qué hermoso es nuestro amado Salvador. Salmos 145. 8. Aquí este salmo, fíjese nuevamente ahí. El poder de Dios y fíjese, y la alabanza por la bondad de su, fíjese. Dice en el 8, fíjese, clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Y vean lo que dice en el 9, bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Fíjese entonces, fíjese entonces, hermanos, bueno es Jehová para con todos. No solamente con unos, ha sido bueno con todos. Pero hay de nosotros, hermanos, hay de nosotros si nosotros no estamos obedeciendo. Qué hermoso es, fíjese. Y otro ejemplo aquí de la misericordia también para allá. El Éxodo 34:6, vamos a ver. Éxodo 34:6, más atrasito. Es algo que estaba Moisés ahí con el Señor. Y vea lo que exclama Moisés. Éxodo 34:6. Vea. Fíjese. Es como lo venía con las tablas, fíjese. Y dice, Jehová descendió en la nube, en el 5, y ahí estuvo con él proclamando el nombre de Jehová. Y ve aquí, y pasando Jehová por delante de él, de Moisés, proclamó Moisés, Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, dice. Dice en el 7, que guardas misericordia a millares, que perdonas la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ninguno modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Fíjese. Fíjese entonces, hermanos, cuando se paseaba el Señor, ¿qué hizo Moisés? Proclamó, Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso. Mira, como nuestro Dios no hay nadie, mi hermano. No hay nadie más grande que nuestro Dios, que aquel que es un Dios de ira. Pero mira, no es como nosotros, sino que, ¿qué dice? Está reteniendo su ira por su misericordia, mi hermanos. Está viendo en qué momento el hombre se arrepiente y venga y diga, Señor, aquí estoy, entrego mi vida voluntariamente, fíjese. Porque Él perdona la iniquidad, hermano, la rebelión, dice, y el pecado. ¿Qué Dios hay estos, hermano? Aquí en la tierra hay tantos dioses, pero nunca exclaman esto. Ni uno de estos dioses tampoco dio a su hijo para morir en una cruz, Solo el Dios verdadero, el que tiene cuidado de la humanidad, mi hermano, y que está esperando a que se arrepienta y venga a los pies del Señor, fíjese. Por eso es bien importante nosotros, hermanos, aprender todas estas cosas, fíjese. Seguimos entonces, fíjese, ahí en el mismo versículo del 5. Sino por tu misericordia, dice, por el lavamiento
Vea, aquí hay tres palabras: lavamiento, la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Fíjate, te doy estas palabras, fíjese. Fíjese, viene, dice, por el lavamiento, fíjese, que quiere decir lautrón, fíjese, en griego, lautrón, fíjese. Y dice que es un baño, ¿vea? Fíjese. O se usa como lavamiento, fíjese. ¿Y cómo recibimos ese lavamiento? Por la palabra de Dios, fíjese. Fíjese, por la purificación de la palabra del Señor, fíjese, el lavamiento, o sea, y después sigue, por eso después sigue seguido, lavamiento de la regeneración. Esa palabra regeneración viene del griego poligenesia, fíjese. Y regeneración quiere decir nuevo nacimiento, fíjese, aquí, ¿verdad? O un génesis. ¿Qué es génesis? El principio. ¿Ya viste? El principio o nacimiento, fíjese. ¿Vea? Se utiliza aquí, ¿verdad? Esta regeneración, fíjese. O sea, dándonos un comunicado de que tenemos nueva vida, hermanos, fíjese. Fíjese entonces, la palabra viva de Dios entonces mora en nosotros porque tenemos nueva vida, fíjese. Entonces vienen estas dos juntas, ¿no? Con el lutrón y la poligenesia. En el baño, ¿qué dice? ¿Ya? Lavándonos con su, ¿qué? Con su palabra, ¿verdad? Y dándonos una nueva vida, fíjese. Habiéndonos purificado, fíjese, con el lavamiento del agua por su palabra, que dice Efesios 5:26, ¿viste? Habiéndonos purificado en el lavamiento del agua por la palabra, fíjate, entonces aquí está, ¿verdad? Que Él nos hizo entonces nacer nuevamente, fíjese, nos hizo nueva, ¿verdad? Y esto podemos verlo allá, ¿verdad? Hay un claro ejemplo. Vamos a ver, fíjese, aquí Santiago 1:18, vean lo que dice Santiago 1:18. Vamos a ver estos tres versículos, Santiago 1:18. Dice así: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas, fíjese. Él de su voluntad, dice, nos hizo nacer por la palabra. ¿Vieron aquí qué importante es la palabra del Señor entonces, hermanos? Fíjese. Y dice allá en 1 de Pedro 1:23 también. Vamos a 1 de Pedro 1:23. Primera de Pedro 1:23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de la incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Fíjese. Fíjese entonces, hermanos. Entonces, nos hemos dado cuenta, ¿verdad? Y nos recalca. Dice atrasito: sabemos de dónde Dios nos ha rescatado, de vuestra falsa manera de vivir, ¿verdad? La cual recibiste de vuestros padres. Fíjese cómo es que nos enseñaron nuestros padres, ¿no? No con cosas corruptibles como oro o plata, sino cómo fuimos limpiados, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero y sin mancha y sin contaminación. Fíjese cómo fuimos lavados, hermanos, cómo fuimos regenerados para una nueva vida. Entonces, mi hermano, fíjese. Y vamos a ver, te dije ya viendo Efesios 5:26, habiendo purificado en el lavamiento del agua por la palabra, fíjese. Y esto para ver todo esto acerca del nacimiento, pues puedes ponerlo en San Juan 3, que nos habla acerca de Nicodemo, ¿cierto o no? Que era necesario nacer, ¿qué cosa? Del agua, dice, ¿verdad? De la palabra, que nos tenía que limpiar, transformar, fíjese. Es algo muy hermoso y profundo, entonces, hermano, donde uno dice, no tenemos de pasar por alto todas estas cosas, mis hermanos, fíjese. Por eso, fíjese. Y después dice anaikonosis, que quiere decir la renovación, fíjese. O sea, la renovación de vuestro entendimiento, fíjese.
que es espiritualmente, ¿verdad? Que dice que el pensamiento de nosotros deben de hacer la obra de ¿qué? De bien y no de mal, así como dice la Escritura. Porque así como nuestro Dios, dice en Isaías, que tiene pensamientos de ¿qué? De bien y no de mal para con nosotros, fíjese. Ese es el pensamiento que debe de estar en nosotros, el de hacer el bien hacia los demás, fíjese. Llevar, entonces dice, como, ¿quién va transformando? La renovación a través de su Espíritu Santo, hermanos. El Espíritu Santo que se nos fue dado, en el cual tú y yo fuimos sellados, fíjese, se nos otorgó a nosotros a través de Cristo. Cuando Cristo ascendió, le dijo: es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador hacia ustedes, para que habite entre ustedes el Consolador. Y ese Consolador está entre nosotros. Y se te olvida. Se nos olvida diciendo: ay, estoy tan solo, nadie me habla, nadie me dice nada, nadie me consuela. Ahí está el Espíritu de Dios contigo. Fíjese, como morando en ¿dónde? En el creyente verdadero, fíjese. Por eso, cuán importante es aquí, mi hermano, nosotros, fíjese, buscar cada día del Señor. Seguimos. Fíjese, la vida nueva, tomando un ejemplo, y eso está registrado en Romanos 12. Podemos ver Romanos 12, fíjese, ya para culminar aquí. Romanos 12, vea. Romanos 12, 1. Te la voy a leer en traducción en lenguaje actual. Estos versículos dice: por eso, hermanos míos, que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que se dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. ¿Viste? Ya, desde el momento que tú eres una nueva vida, una nueva criatura, que tienes una nueva vida en Cristo, ya no vas a hacer lo que a ti te agrada, sino vas a hacer lo que a Dios le agrada. Y por eso dice aquí, ¿verdad? Romanos, Pablo dice: les ruego que se dediquen toda su vida a servirle y hacer todo lo que le agrada. ¿A quién? A Dios. Así como se le debe de adorar. Mira quién está. Y no vivan como viven todo el mundo. ¿Viste, hermanos? ¿Cómo venías viviendo? A ver, antes de que pasaran estas cosas. Pues como, tristemente, como van corriendo todos. Como van haciendo. Y no, por eso no había diferencia. Dice el Señor: está. Tengo que hacer una purificación, una limpieza. Tiene que hacer, desde estos momentos, la iglesia tiene que ser la diferencia, hermanos. De ser buen ejemplo, de ser buen testimonio, de ser íntegros, de ser veraces, de ser sabios y entendidos, mis hermanos. Fíjense. Porque ya no vamos a vivir como vive todo el mundo, fíjense. Al contrario, dice aquí, cambien de manera de ser, ¿viste? Ya no podemos ser los mismos. Y de la manera de pensar también. Así podrán saber lo que Dios quiere, es decir, todo lo bueno y agradable y perfecto. Dios, en su bondad, me nombró apóstol, y por eso les pido que no se crean mejores de los que realmente son. Más bien, véanse ustedes mismos según la capacidad que Dios les ha dado como seguidores de Cristo. Vean, entonces, hermanos, no es que Dios te haga menos, ni que, pues Dios como que no, hermanos, sino te está diciendo aquí que vivas para Dios. Que ya no pienses como venías pensando. Que ya no sigas actuando como estabas actuando, sino que realmente reflejes a Cristo. Reflejes a Cristo, reflejes a Dios en tu vida, en tu corazón, en todo. Que no se nos olvide, se nos está olvidando quién está con nosotros. Se nos está olvidando quién habita en nosotros. Se nos está olvidando que dentro de nosotros está el Espíritu de Dios. Y como tal debemos de vivir, viviendo en una nueva vida. Es tiempo ya que dejemos de vivir como antes. Es el momento que empecemos, realmente les digo, a vivir una vida en Cristo. Es tiempo
¿verdad? Como dice aquí en 1 de Timoteo 1:12. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales soy yo el primero, dice Pablo, a través de esta carta a Timoteo. Entonces, hermanos, ¿verdad? Timoteo 1:14, primera de Timoteo 1:14, fíjese. Primera de Timoteo 1:14 dice. Pero fuimos recibidos, ¿qué dice? A misericordia. Fíjate, hermanos, entonces. Fuimos recibidos a misericordia, entonces, mis hermanos. Qué hermosa es su palabra, entonces, del Señor, fíjense. Ay, qué tan bueno es nuestro Señor, fíjese. Ay, mi Dios. Pero esto fui recibido misericordia para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Entonces, es importante entonces, hermanos, lo que tenemos que vivir de ahora en adelante. Ya basta el tiempo de vivir como antes. Yo quiero, ¿verdad? Tú quieres, nosotros queremos solo vivir para Dios. Es necesario que nosotros menguemos para que Él crezca en nosotros. Es necesario que nosotros de verdad nos humillemos más. No podemos seguir viviendo la misma vida de antes. Debe haber un cambio. Debe haber una entrega total de tu vida, ¿verdad? Señor, te damos gracias, Padre amado. Gracias porque nos hablas y nos haces recordar todo lo que has hecho y sigues haciendo en nuestras vidas, mi Señor. Lo necesario, Señor, que no veníamos haciendo, Padre amado, Señor. Que, Señor, ya basta como veníamos viviendo, Señor. Siendo hombres, Señor, que todo toman a la ligera, no más, Señor. Debemos de correr, dice tu palabra, como dice, ¿verdad?, el proverbio, que a él correrá el justo y levantado será. Debemos de correr a ti, Señor, solo a ti, Padre amado. En ti quiero estar, mi Señor. Perdónanos. Perdona mi iniquidad, mi maldad, a mí, Señor, porque a lo mejor no estoy viviendo como tú quieres, Señor. En el cual tú empiezas a hacer una limpieza, primeramente por tu casa, mi Señor. Y empiezas a decirle a tu pueblo, pueblo, yo tengo misericordia de vosotros. Pueblo, muchas son mis misericordias, pero tú te has olvidado, te has apartado, te has alejado y has vivido como has querido. Señor, aquí estamos para nuevamente, Señor, no como el pueblo de Israel, Señor. O triste, muchos sí pueden haber nuevamente como el pueblo de Israel, que porque están padeciendo esta calamidad, están padeciendo esta pandemia, vienen y se acercan y dicen, Señor, perdónanos porque ahora sí voy a caminar como tú quieres. Pero que nosotros, Señor, sea de hechos, que desde este momento ya, Señor, no esperemos más tiempo, sea nuestra vida cambiando, Señor, empezando por nuestros hogares, con nuestros hijos, con nuestra esposa, Señor, en la iglesia, Señor, donde, Señor, asistimos, en la iglesia, en nuestro trabajo, Señor, con nuestros parientes, Señor, con nuestros conocidos, Señor, veamos, Señor, que haya un cambio, primeramente en nosotros. ¿Cómo queremos cambiar a veces a las personas? O queremos decir a las tales personas que cambien si nosotros no hemos cambiado, Padre amado, Señor. Te doy gracias, Padre amado, Señor, porque has sido misericordioso con nosotros, con nuestras vidas, Padre amado. Ahí donde están mis hermanos, Señor, que se levanten, Señor. Es tiempo de resplandecer la luz de Cristo, Señor. Que seamos hombres veraces, hombres íntegros, Señor. Creyentes, Señor, que puedan dar buen testimonio, Padre amado, Señor. Gracias te damos, Padre amado, por todas tus misericordias, por todas tus bondades, por todo tu favor, mi Señor. A ti sea toda la gloria, Señor. Ayuda a mis hermanos, levántalos, restáuralos, fortalécelos, para que, Señor, sean dignos, Señor, aquel día, Padre amado,
de ser llamados hijos tuyos, Padre. Y nosotros también podemos ser dignos, Padre amado, Señor. Y que aquel día no nos avergoncemos, Señor, cuando estemos delante de ti, Señor. Si en lo poco que nos, Señor, a lo mejor hemos sido fiel, Señor, Padre amado, Señor. Ayúdanos, Señor, para seguir siendo fiel para ti, Padre amado, Señor. Quiero ser fiel. Quiero ser hombre, Señor, íntegro. Quiero ser un hombre que viva para ti, Señor. Ya no para mí y mis deseos, mi Señor. Te doy toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga.